con una serie de entrevistas a grandes talentos latinoamericanos. Camilo, esta semana, en CNN. Bueno, pues esta mañana el presidente de México dio sus recomendaciones a la oposición y lo que son sus esfuerzos, los de la oposición, para organizarse de cara a las elecciones de 2024, para que dejen, dijo el presidente, de hacer el ridículo. Y les dio algunos consejos, no sin antes descalificar a la oposición de un brochazo, tachándola de moralmente destrozada. Escuche. No es nada más estar diciendo que somos narcos o populistas o no sé qué más, sino qué proponen. Eso ayuda mucho, que la gente tenga claridad. Si, por ejemplo, no estamos de acuerdo con la política de entregar las pensiones a los adultos mayores, como ya lo manifestamos y hasta votamos en la Cámara en contra de eso, pues que digan. Bueno, pues el presidente dijo que la gente vota por tres cosas. Dijo el grupo, el candidato y el programa. Así recomendó a la oposición. Vamos a hablar de este tema porque lo dijo horas antes de que se formalizara la presentación de un grupo o de un nuevo esfuerzo de nombre Unidos, que estará integrado por actores políticos y también de la vida civil de distintas filiaciones opositoras al oficialista Morena. Incluye, como le digo, organizaciones civiles y hasta empresarios. Vamos a hablar ya con el profesor Alfonso Zárate. Qué gusto saludarte, Alfonso. Y yo quería organizar contigo esta conversación porque me gustaría entender en tu opinión hoy qué es ser oposición en México. Yo creo, Gaby, buenas tardes, que el presidente acierta cuando en la mañanera le da consejos a las oposiciones, porque esa aparente capacidad de aconsejarlos es una manera de mostrar su incapacidad, es decir, la incapacidad de los partidos de oposición para constituirse en una oposición real. Creo que en efecto, como se miran las cosas el día de hoy, parecería inevitable que en las elecciones del 2024 triunfara Morena. Desde luego va a correr mucha agua en los meses que siguen y esto no es algo que tenga que ocurrir. Pero yo creo que una de las razones que explicarían la mediocridad de estas oposiciones es precisamente la miopía y la mediocridad de los liderazgos del PAN, del PRI y del PRD, que han tenido oportunidad de gobernar y han fallado a la gente. Y la otra manera en que se está consolidando la fortaleza de Morena tiene que ver con algo que yo llamaría la operación Corleone, es decir, esta capacidad que tiene el gobierno para doblar a quienes sea necesario para avanzar en sus propuestas. Lo hicieron ya con la reforma que prolonga la presencia de la Guardia Nacional hasta el 2028, y le llamo Corleone porque don Corleone acostumbraba a hacerle a quienes quería doblar una oferta que no podían rechazar. Y desde luego estas oposiciones que tenemos han sido muy incapaces, lo dice el propio presidente, de entender cuáles son las claves para un resultado electoral favorable. Claro, Gaby, el presidente menciona tres. Menciona la maquinaria político-electoral, es decir, el partido, menciona al candidato y menciona a las ofertas. Yo creo que la experiencia internacional lo que nos dice es que cada vez con más frecuencia, en todas partes del mundo, el elector va votando más que por la propuesta o más que por el partido,
por el candidato. Por eso es bien importante que los partidos escojan a un candidato que tenga la capacidad para conectar con el electorado, que haga clic con el electorado. Pero yo creo que se queda corto el presidente cuando habla solamente de esos tres factores. Yo agregaría varias más. Importa también la campaña y la estrategia electoral. Importa la disponibilidad de recursos, no solo económicos, políticos, judiciales. Hay que ver, por ejemplo, cómo en el 2018 el gobierno de Peña Nieto utilizó todos sus recursos judiciales, la Procuraduría, para descarrilar al candidato del PAN, a Ricardo Anaya. Así que la disponibilidad de recursos es un factor bien importante. Y desde luego, Gaby, la lectura que haga la ciudadanía de los saldos de la administración que concluye. Es decir, son muchos los factores que al final de cuentas decidirán quién va a ganar, y en ese sentido creo que las oposiciones hoy en México nos están quedando a deber. Y el presidente amenazaba, no sé si decir amenazar, simplemente pues promete que el día de mañana en unas horas estará hablando de los 38 aspirantes que se han identificado o que él ha identificado que estarían justamente buscando ese lugar como candidatos a lo que sería la presidencia. Ahora, Alfonso, más por el bien de México, más vale que conecte a aquella persona con la gente de una manera que represente alguna visión, alguna promesa, y en ese sentido me interesa entender cuánto de lo que ves en la clase política hoy día tiene capacidad de una conexión que no tenga que ver tanto con un asunto sentimental, pero sí con un asunto prioritario de visión de país, que le haga sentido a la ciudadanía y no tanto a alguien que sea popular, porque populares hasta los artistas, pues. Claro. Yo siento que efectivamente está muy flaca la oferta de quienes han levantado la mano y han dicho que quieren ser aspirantes a la candidatura presidencial. Y la verdad es que hay muy pocos que parecerían tener con qué. Una figura que me parece interesante es la del gobernador de Yucatán, porque se trata de un personaje joven, pero además con extraordinarios resultados en su estado. Es decir, ha mostrado que tiene la capacidad para gobernar bien. Y creo que esa es una diferencia bien importante. Y quizá otro que despunta es también el gobernador de Querétaro. Ambos son gobernadores panistas. En el caso de Querétaro apenas inicia, pero está dando buenos pasos interesantes. Y yo creo que a la capacidad de conectar del candidato tiene que sumarle una trayectoria detrás, porque cuando revisamos la larga agenda de los aspirantes, vemos que muchos de ellos tienen un pasado sucio, cuestionable, que sería muy vulnerable en el momento de la disputa de la campaña dura. Y el otro punto que tú anotas que es bien importante, que es la oferta. Yo pienso que entre las claves que explican el triunfo de López Obrador en la elección de 2018, una muy importante es el hartazgo que había con la corrupción que había encabezado Enrique Peña Nieto. Pero, digamos, no era solamente esto, sino que había una oferta maravillosa, seductora, la oferta de las pensiones para los viejos, para los jóvenes, para los discapacitados. ¿Quién puede tener una oferta de esa magnitud? Así que el gran reto para las oposiciones es construir una oferta igualmente seductora. Pues apenas un rápido repaso de lo que se ve y de lo que puedes interpretar de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en México a estas horas. Gracias, como siempre. Alfonso Zárate, gusto saludarte. Igualmente, Gaby, buena tarde. Muy buena tarde. Le agrego sobre el caso sobre México que ya el gobierno interpuso una nueva demanda contra 5 distribuidores de armas en Estados Unidos. Esta sería la segunda que ha sido presentada en la Corte Federal de Distrito de Tucson, en Arizona, hace unas horas. Es parte de una estrategia para detener el tráfico de armas que llegan a México y equipan a grupos delictivos. De acuerdo con un comunicado del gobierno mexicano, el litigio alega que las 5 distribuidoras participan en el tráfico ilícito de armas de manera rutinaria y sistemática a través de ventas a nombres. Según el documento, las 5 distribuidoras se encuentran entre los vendedores de Arizona cuyas armas son recuperadas con mayor frecuencia en México. Por supuesto que estamos pendientes de conocer las reacciones de algunos de estos empresas señaladas. Vamos a marcar una pausa. Al volver, los glaciares del Cabo de Hornos, Chile, una maravilla natural, sufre
los efectos del cambio climático. ¿Qué es para ustedes el amor? ¿Ustedes creen que hay edad para el amor? ¿Qué se siente en el momento en que aparece el amor? Buena comunicación, divertida, y también puedo con esa persona crear proyectos en común para lo largo de mi vida. Para mí el amor nace de la admiración, ¿no? Creo que el verdadero amor va regido de la fidelidad y de la lealtad. Una persona muy noble, cariñosa, muy dulce. Reflexiones con Don Francisco, el domingo en CNN. En el próximo DocuFilm.